Y para hablar de este tema tenemos a 3 legisladores, precisamente representantes de Cajamarca. Tenemos a Mesías Antonio Guevara de Alianza Parlamentaria, más precisamente Acción Popular. Segundo Tapia, congresista de Fuerza 2011. Y Jorge Rimarachín, congresista de Gana Perú. A los 3 le damos la bienvenida a este programa. Gracias por estar aquí, congresistas. ¿Qué está pasando en Cajamarca? La situación está aún muy convulsionada. Buenos días, Augusto. La verdad que Cajamarca en estos momentos, no solo ya la ciudad de Cajamarca, sino las provincias como Hualgayote y las provincias también como Selendín, y luego se están sumando las demás provincias como Chota, Jaén, San Ignacio, San Marcos y Cajabamba, también se están sumando a esta paralización, lo cual yo aprovecho para invocar al gobierno nacional que de una vez por todas sea más creativo y se busque la solución inmediata, para de esa manera disminuir una convulsión social que puede incluso generarse una gran escalada, no solamente en Cajamarca, sino también en Amazonas, lo que es Lambayeque y el mismo Piura, lo cual la verdad que se generaría mayor convulsión en nuestro país. El líder de la Alianza Parlamentaria, es decir, el expresidente Alejandro Toledo, ya ha amenazado con romper relaciones con Gana Perú si es que se militariza la protesta en Cajamarca. ¿Ustedes cómo ven la alianza ahorita en el Congreso? Ustedes además en Acción Popular ya hace rato que están incómodos con el gobierno, ¿o no? Bueno, nosotros como Acción Popular hoy en la noche tenemos un comité político en la que vamos a analizar y vamos a sacar nuestro pronunciamiento en torno no solamente de Conga, sino también de la política nacional. Yo respeto lo que manifiesta el expresidente Alejandro Toledo, que lo hace, digamos, como líder del Perú Posible, pero nosotros como Acción Popular hoy en la noche como comité político tendremos una decisión que seguramente mañana la haremos a conocer. Pero más o menos, ¿por dónde llevan usted la cosa? Como miembro de Acción Popular, como representante de Cajamarca, ¿cómo usted interpreta lo que está pasando con el proyecto Conga? En primer lugar, el proyecto Conga, Augusto, por toda la documentación que tenemos, tal como estaba el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental, encontramos claramente que hay visos, digamos, sospechas técnicas y éticas. Imagínense que el proyecto de la resolución 351 no siquiera lo firma el director, sino lo firma una asesora, incluso la redacción de lana. ¿Lo tiene usted ahí? Claro, acá está, te lo doy, entonces, para que veas claro, ahí sí. quién lo firma, ni siquiera lo firma el director. Por otro lado, también el estudio de impacto ambiental, el resumen que fue dado por la NAI Piesol, que aquí también lo tengo, en la página 97 exactamente manifiesta de que la laguna o el Tajo El Perol, para que se llene debe pasar 80 años. Por lo tanto, es necesario que se hagan ciertas aclaraciones. Porque esta empresa ahora ha trascendido que en algún estudio de impacto ambiental para la empresa Barrick en Chile dijo que en los Andes no habían glaciares, por ejemplo, cosa que impactó muchísimo. Así que hay que realmente pues tener en cuenta que los intereses de esta empresa de repente no son del todo con la ecología. Incluso, Augusto, es importante que se sepa que un estudio de impacto ambiental para que se apruebe debe ser más o menos 2 años. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental que se aprobó para este proyecto Minas Conga fue de 8 meses. Ahora, esto fue en el gobierno pasado, ¿no? Definitivamente, eso también hay que aclararlo, que en este momento el presidente Ollanta lamentablemente está cargando con una herencia pesada, pero que es bueno que sea creativo y también con su bancada parlamentaria y también con el mismo ejecutivo, que sepan desmarcar y tomar las decisiones oportunas y pertinentes e inteligentes. Pero bueno, no está del todo en armonía con la bancada, y tenemos aquí también, antes de presentar al segundo Tapia, congresista de Fuerza 2011, al congresista Jorge Rimarachín. Usted ha ido en contra de lo que dijo el presidente, cosa que al parecer no les gusta en Gana Perú. Mire lo que ha pasado con Carlos Tapia. Usted fue partícipe de la protesta en contra de la minería cuando el presidente Ollanta Humala, líder del partido que usted representa en el Congreso, había dicho que Conga va de todas maneras. ¿En qué queda su situación, congresista? Claro, pero en la segunda parte de la conferencia de prensa del presidente de la República manifiesta que se puede aclarar el estudio de impacto ambiental y profundizar. Y justamente ese es el punto de encuentro con el pueblo de Cajamarca. Lo que buscamos es que se aclare, se revise con una consultora internacional independiente el estudio de impacto ambiental, que tiene visos de irregularidad por todos lados y que el propio ministro del Ambiente ya ha puesto los puntos sobre las sillas. Son más de 40 observaciones Así que es, ha hecho el propio ministro del Ambiente. Esto nos lleva a que inmediatamente debe suspenderse las operaciones del proyecto Conga, entrar a una mesa de diálogo, que el Estado convoque a la minera, convoque a la población, con sus autoridades, con las organizaciones sociales, y entonces en la mesa pueda verse cómo se corrige esta situación problemática. A eso hay que agregarle que debe renunciar el ministro de Energía y Minas, no solo por subirse al avión de Yanacocha, sino porque
antes del informe de parte del ministro del Ambiente manifestaba de que el estudio está correcto y nos hemos dado cuenta que no está correcto. De modo que hay una parcialización. Tremendistas, ha dicho que son las conclusiones del MINAM, el ministro Herrera Descalzi. Son conclusiones técnicas y aún un poco débiles. Si nosotros aplicamos un estudio, al estudio de impacto ambiental, una evaluación ambiental, vamos a encontrar que las lagunas, por los millones de años para su configuración, valen más que el oro. Y en un momento de calentamiento global, de deglaciación, en un momento de reducción del agua dulce en el planeta Tierra, el querer eliminar 4 lagunas es una locura. De modo que esto tiene que corregirse. Este es un tema que ha ya tenido consecuencias políticas severas para este gobierno. La salida de Carlos Tapia evidencia que hay 2 líneas ahorita de pensamiento interno en derredor intrínseco del presidente Ollanta Humala. La primera es la de Luis Fabre, este asesor muy cercano al presidente, para muchos responsable del éxito en la campaña presidencial, y él evidentemente está interesado en que este proyecto Conga vaya sí o sí, como los ministros, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas y otros que tienen una línea de pensamiento. Los otros ministros o las otras personas vinculadas de repente más a la izquierda están siendo dejadas de lado, como es evidenciado ya por el caso de Carlos Tapia, y ahora pues esto genera una ruptura en Gana Perú, en el gobierno. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿Piensa que de repente van a haber más llamadas de atención por parte del Ejecutivo? ¿A usted le han dicho algo por su participación airada en las protestas? Yo estoy en constante coordinación con mi bancada y con el Ejecutivo. Lo que hay que hacer es buscar una salida responsable. ¿Ha hablado usted con el presidente sobre ese tema? Sí, lo que queremos es que ¿No le reclamó que estuviera presente en las protestas? No, he hablado antes de las protestas. Y lo que hay que reclamar acá es responsabilidad del Ejecutivo e inmediatos reflejos políticos. El problema se ahonda, la protesta sigue, viene probablemente una paralización macrorregional, así están difundiendo las comunicaciones, y hay una actitud cada vez más creciente de la población que se une a esta protesta. ¿Qué solucionaría este problema? 2 cosas, o un diluvio de unos 40 días, que tranquilice a la población, o se viene un diluvio social, un diluvio político, y que lo que no queremos es que haya heridos, muertos. Hay que actuar responsablemente y oportunamente. Eso es lo que invocamos al Ejecutivo. Ya no hay tiempo que perder, debe ir el Ejecutivo con el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros en pleno a instalar una mesa de diálogo y atender este reclamo que tiene asideros técnicos, que tiene asideros sociales importantes. ¿Qué le parece la salida de Carlos Tapia como asesor de la PCM? Bueno, lamentable, pero son asuntos del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué le parece la presencia de Luis Fabre en el entorno más cercano al presidente? Me parece una presencia significativa en el proceso de la campaña. ¿Para usted positiva ahorita? Es una cuestión de evaluar, pero un gobierno necesita escuchar varias voces y analizar lo mejor para actuar. Yo no creo que debe marginarse opiniones en algún momento discrepantes, porque nos hacen ver el otro ángulo del panorama social, del panorama político, de modo que allí el Ejecutivo con los asesores debe tomar la decisión más sabia escuchando a la población. Hay una demanda creciente y hay una propuesta que debe ser entendida por la clase política y por el Ejecutivo, ¿no? Segundo Tapia, congresista Fuerza 2011, bienvenido a Buenos Días Perú. Sus apreciaciones sobre el delicado tema que padece Cajamarca. Buenos días, Augusto. Debo decirte que de Fuerza 2011 nosotros estamos a favor de las inversiones, pero con justicia social, responsabilidad social, preservando la ecología y evitando la contaminación ambiental. En relación al paro que se vive en nuestro querido Cajamarca, debo decirlo de que es un derecho constitucionalmente amparado, pero sí mi invocación es a no caer en violencia y respetar la propiedad pública y privada, ¿no? Quiero centrar mi presentación en invocar a una mesa de diálogo. Considero que el Ejecutivo se está quedando y esto se puede desbordar.
Yo desde acá, aprovechando que acá se encuentra mi colega congresista, Mesías, Jorge Rimarachín, también de Gana Perú, yo pienso que en estos momentos nosotros podemos, digamos, inmiscuirnos en convocar nosotros a esa mesa de diálogo, convocarlo para una fecha establecida que incluya al Ejecutivo, a la minera, al gobierno regional, a la comunidad civil, ¿no? Entonces, de tal manera que se haga realidad una mesa de diálogo, porque esto puede terminar en situaciones fatales. Sin embargo, Augusto, debo decirte que nuestra población de Cajamarca también, si bien es cierto, son 18 años de que está la minería, pero sin embargo, por ejemplo, lo que es Huasmín, Sorochuco, Encañada, la pobreza, digamos, en general es más del 80%, y la pobreza extrema es por encima del 50%. Entonces, consideramos de que hay que compartir la riqueza, ¿no? La población no ve realmente los beneficios de la minería, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero decirlo de que hay que hacer unas propuestas también para nuestra población. Por ejemplo, aquí debo decirle a Augusto que en el Perú hay dos mineras, la Inca Pacific Resort en Conchucos, Ancash, y lo que es la minera IRL que está en Olaiché, en Puno. Ellos comparten con la población el 5% del capital social. Entonces, hay que hacer nuestros, digamos, hay que compartir la riqueza y que realmente sientan que la minería es bueno, porque incluso se habla de una inversión incluso digamos, de 4.800 millones de dólares, incluso de la oportunidad de trabajo para nuestra gente también, correcto, pero hay dudas. Ya lo dijo aquí el congresista Mesías Guevara, esa resolución 351 que fue firmado por un funcionario de Yanacocha bajo la situación de conflicto de intereses, incluso ni siquiera lo firmó él, lo firmó un asesor. Y ahora tenemos un tema que está en lo que ha manifestado pues el ministro digamos, de Ambiente, en la que no pone, digamos, que esto sea un impedimento. Se tomó muy a la ligera algo tan importante, ¿no?, como lo que se está discutiendo sobre el proyecto Conga. Así es, esto hay que tomarse un tiempo para que realmente, por ejemplo, incluso las observaciones que se han hecho, y lo ha dicho bien claro el Ministerio de Ambiente, que no es para decir esto no es viable, sino para que se mejore y se enriquezca y tengamos en cuenta las garantías de los altos estándares de cuidado ambiental. Por tanto, considero que no es que sean insalvables las observaciones que se han presentado, y muy por el contrario, estamos de acuerdo en que dos lagunas no pueden convertirse pues en depósitos de desmonte, ¿no? Entonces, otra situación también. No, eso está claro. Hay que ver realmente las filtraciones y los flujos hídricos subterráneos, porque se habla de que al colocar estos desmontes en esas lagunas van a producir filtraciones, pero se convertirían pues en focos de contaminación ambiental, ¿no? Y otra situación muy importante es la valoración económica que tendríamos que hacer de la biodiversidad, como es la flora y la fauna. No solamente bastan los 86 millones que se han planteado, sino que hay que tener en cuenta realmente la verdadera valoración económica, y de una vez por todas reubicar esas dos lagunas, incluso que se habla, ¿no? Tenemos la laguna Azul y Chica, que realmente sería una alternativa. Es difícil, ¿no?, trasladar o cambiar de lugar geográficamente a dos lagunas, además por todo lo que sucede con los recursos hídricos en el subsuelo, los manantiales, son más de 700 o 1000 manantiales que produce después cada laguna, ¿no? Entonces, convertirlas en represas o trasladar el agua de lugares para muchos un imposible. Bueno, para terminar, congresista Rimarachín, usted está pidiendo entonces la renuncia del ministro de Energía y Minas. Sí, y a eso hay que agregarle algo más. Tiene que haber una consulta ciudadana. La audiencia pública para la licencia social solamente se hizo en un distrito de Cajamarca, en Encañada. ¿Pero por qué no se consultó Herrera Descalzo? No se consultó a la población de Bambamarca, de Huasmín, de Sorochuco, a quienes hay que consultarles. Y entonces la población, después de aclarar el estudio de impacto ambiental, dirá sí o no. Son ellos los que tienen que dar su palabra. ¿No le parece atrevido y desestabilizador ahorita en el momento crítico que se encuentra el gobierno pedir la de renuncia del ministro de Energía y Minas? ¿No le va a gustar a Ollanta? ¿Lo van a votar como Carlos Tapia? Al contrario, creo que es aplacar un poco la protesta, porque del pueblo no tiene por qué burlarse un ministro. ¿Usted piensa que se está burlando del pueblo? Pero claro, regresa en un avión de Yanacocha, viendo el problema de Yanacocha en Cajamarca, primer error. Segundo error, hablar de que el estudio de impacto ambiental está correcto y luego después rectificarse de que, bueno, no quiso decir eso. ¿Qué significa eso?
Hay que tener rigurosidad técnica y científica y necesitamos ministros independientes, no ministros parcializados, ni siquiera con el interés de gobierno, sino parcializados con el poder minero. Hay que tener un mínimo, como digo, de rigurosidad científica y técnica. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles a los tres congresistas que nos han acompañado esta mañana, a Mesías Antonio Guevara de la Alianza Parlamentaria Acción Popular, a Segundo Tapia, congresista de Fuerza 2011, y por supuesto a Jorge Rimarachín, congresista de Gana Perú, y mucha suerte a los tres, cada uno dentro de su flanco político para resolver este tema que concierne a Cajamarca, región que ustedes representan en el Parlamento. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Nosotros nos vamos, pero al volver, polémica por el cargo